Hablar de 60 años es hablar también de 6 décadas. Hablar de 60 años es hablar de toda una vida. Hablar de 60 años son 60 años de experiencia, de la cual pues estamos compartiendo con cada uno de ustedes paso a paso. Hoy vamos a compartir cómo fue mi infancia. Bueno, una infancia que para nosotros, una infancia normal. No tuve la oportunidad de que mis padres nos compraran, pues, sobre todo en época de Navidad, como es en algunos lugares la costumbre de que le compren un juguete, una pelota, algún carro, algo para que el niño se entretenga. En nuestra casa no fue así. En nuestra casa yo me recuerdo que el primer juguete que tuve y con el cual empecé a jugar fue una tarrina vacía de sardinas real. Antiguamente habían esas sardinas, venían en tipo tinapa y también unas alargadas. Esa alargada lo que hice fue la tarrina vacía, hacerle un huequito en la parte puntiaguda y allí ponerle una piola. Y con eso, supuestamente, yo ya tenía un carro para jugar. Y en la tierra, pues, hacíamos las vías y con mis hermanos era la forma de cómo jugábamos en ese entonces. Cuando fui creciendo de a poco, como vivíamos ahí en la Maná y al lado de un aserradero, específicamente de don César Oña, que había sido un coronel de la policía o del ejército, coronel retirado. Él tenía un aserradero y allí pues utilizábamos los pedazos de madera que sobraban y con eso ya empezamos nosotros nuestras travesuras, como quien dice, de carpinteros, a hacer nuestros primeros juguetes. Cogíamos los pedazos de madera, los pedazos de tabla, le dibujábamos una forma redonda para hacer las llantas y las llantas hacíamos a base de puro machete, porque no teníamos nosotros ni un serrucho. Entonces con el machete le dábamos la forma y así pues hacíamos los carritos tipo plataforma. Otras veces con un poquito más de paciencia hacíamos los carros. Bueno, acá en la sierra se le dice chivas. Nosotros en la costa usamos el nombre de ranchera. Teníamos la figura en ese entonces de transportes Macuchi, que eran el transporte que iba pues la Maná Quevedo y viceversa, y a los diferentes alrededores pues de ahí de la parroquia. Entonces a esa figura nosotros le hacíamos también tipo chivas, tipo ranchera, tipo costa, hacíamos los carritos y muchas veces hasta con un poco de suerte hasta les vendíamos esos carros. De allí yo tengo aquí en mi mano izquierda, yo aquí tengo un corte porque estando en una de esas travesuras, le cogí, por darle a la madera, me doy en la mano y me hizo un corte. Allí me hice el disimulado, no había cómo llorar porque el látigo le caía a uno encima. Entonces, yo tengo aquí la cicatriz, no se cogió ningún punto, porque le tocaba todo disimularle. Es decir, que mi mamá, que era que pasaba en la casa, pues nunca se enteró de que con el machete me había cortado esa parte, en este caso, de la mano.
Así una infancia que no reniego de ella, una infancia a nuestra manera, una infancia feliz, sin preocupación, sin ambición de cosas, porque así era nuestro estilo de vida. El tiempo fue pasando y ya uno ya con un poquito más de añitos encima, entre unos 10 años por ahí aproximadamente, ya con la ilusión de coger algún sucrecito, el dólar no existía, algunos centavitos, se me entra la ilusión de ir a limpiar zapatos, decir que también pasé por ser betunero. Ahí primero me hice un banquito y me iba donde hoy es el parque, antiguamente era la plaza, y allí los sábados tardes y los domingos de mañana era la oportunidad para ir a limpiar zapatos. Había un buen grupo de muchachos que limpiábamos zapatos allí. Ya después me tecnifiqué un poco, ya no era solo con el banquito, sino que ya hice ya como que hice una plataforma, me compré también una silla y ahí sí le daba como que hice mejor servicio en este caso al usuario. Así pues, por un buen tiempo también fui betunero. De ahí usted sabe que entre muchachos uno se conversa entre una cosa y otra. Entonces unos amigos míos que, ciertos que eran más grandes que mi persona, habían entrado a trabajar en el depósito de colas y cervezas La Unión, que era un depósito, pues, como decir en otras palabras, era la tienda más grande que había en la parroquia, porque el nombre era Depósito de Colas y Cerveza La Unión, pero solamente el nombre. Allí se vendía de todo. En ese entonces usted vendía piedra de afilar, unos pedazos de piedra que traían pues de las minas, se vendían allí las piedras de afilar, se vendía el querosín, eso se vendía, digo, ustedes se sacaban los tanques y sobre todo para los fines de semana, la ciudadanía como usaba el querosín, la energía eléctrica era pues casi nula, las casas se alumbraban sobre todo con candil, era la gente del pueblo, de allí el que tenía alguito de dinero tenía una Petromax, que eso era a gasolina, o si no, alguna lamparita. De ahí, pero por lo regular, era con el querosín que los tambuchos llamamos nosotros, o candelabros o otros, pero bueno, eso eran con los que, sobre todo nosotros en la familia, nos iluminábamos con eso y en el depósito de cola pues se vendía bastante querosín. Eh, también se vendía, digo usted, ahí era una veterinaria, era un depósito de colas y cervezas. Ahí también se compraba cacao, café muy poco en la maná, pero el cacao sí, bastante se comercializaba el cacao. Entonces se compraba el cacao, digo usted, en baba o en diferentes etapas que esté el proceso, se lo terminaba de secar y se lo llevaba a Guayaquil a vender en la exportadora, la negociada de los señores. Pero a lo que voy es que allí también trabajé un buen tiempo, allí con la señora Mélida Hacho, que en paz descanse, don Hugo Mena, que lo tenemos todavía entre nosotros, y sus hijas, pues digo usted, Janet, que hemos sido bastante amigos porque son un poquito contemporáneos en cuanto a edades, y la doctorita Grace, que se encuentra también en Colombia. Bueno, doña Mélida hace unos años atrás también ya nos dejó, pero valga la pena también mencionarle, porque en este depósito de colas y cervezas, La Unión, allí aprendí mis primeros pasos de formación. Allí pues aprendí a lo que es informarse hoy en día en un mensaje sin palabras. Es decir, que la señora, que era la que más dominaba en este caso el negocio, don Hugo era un poco más pausado, más tranquilo, pero la señora que era la persona que dominaba el negocio,
con su accionar. En cuanto a mí, en lo personal, me enseñó mucho y en gran manera. Y no porque me llevó a una aula o me dio una explicación, no por eso, sino por el mensaje que ella siempre transmitía, a lo que yo hoy en día llamo un mensaje sin palabras. En ese depósito de Colas y Cerveza La Unión, allí la libra tenía 16 onzas. Con la misma balanza que ella compraba el cacao o cualquier producto agrícola que el agricultor le venía a vender a ella, con la misma balanza ella vendía el arroz, vendía el azúcar y vendía los diferentes productos que allí se comercializaban. No tenía doble balanza, hasta el punto que cuando venían los comerciantes a venderle a ella el arroz, los quintales de arroz, se tomaba la molestia de pesarle uno por uno. Llegaban los famosos quintales de 98, 96, hasta quintales, supuestamente quintales, que no deberían ser quintales, pero llegaban quintales hasta de 92 libras. Entonces, ¿qué hace la señora? Iba sumando. Y luego, al que le estaba ofertando el producto, le pagaba el precio acordado, pero le pagaba por quintales. No le pagaba en este caso por saco, porque el negocio no era por saco, era por quintales. Y ella le decía, yo con esta misma balanza compro y con esta misma balanza vendo. Aquí el precio tiene que ser legal, igual también el peso. Entonces, uno de muchacho entre queriendo y no queriendo, pero bien oyendo, y todas estas cosas uno va aprendiendo, de lo cual pues a mí me ha sido de una gran enseñanza. De la misma manera, entre las cosas que me acuerdo, en ese entonces no habían las cámaras de seguridad, las que yo llamo de vigilancia, pero bueno, términos vulgares son en la cámara de seguridad. En ese entonces no habían cámara de seguridad. ¿Cómo hacía la señora para controlar su negocio, que era en La Mana en ese entonces, era el más grande? No había otro negocio más grande, sino el negocio del depósito de Colas y Cervezas La Unión, en ese entonces. Lo que la señora hacía para poder controlar, trabajábamos alrededor de unas 10 personas. Ella, a través de las vitrinas que supuestamente estaban exhibiéndose allí los productos, sea, digo usted, de veterinaria o de cualquier tipo de producto, porque era como un centro comercial allí, este depósito de Colas y Cerveza La Unión. Ella, a través de las vitrinas, tenía la forma o la técnica de, a través del vidrio de la vitrina, ver a cada uno de los trabajadores, a los clientes, si no le están de repente llevándosele algo, pero era una forma que ella controlaba todo su negocio. Le digo esto porque un día, también de muchacho, digo, yo estaba ahí, como decir, bueno, no estaba haciendo nada, descansando en otras palabras, y cuando me pega el grito, ¡papingo! Y yo estaba contra la pared y digo, ¿y usted por dónde me vio? Supuestamente ahí donde yo estaba, no me podía ver. Entonces uno de muchachos, voy a donde estaba ella, digo, ¿y usted por dónde me vio? Y así me acerco. Ah, digo, por aquí me ha visto, por la ventana, por la transparencia, en otras palabras, del vidrio. De allí caí en cuenta de cómo ella había sabido controlar pues todo su accionar, todo lo que era en este caso su negocio. También pues, entre otras cosas que se tuvo allí la oportunidad de poder aprender, es el trato al ser humano. No era que ellos pagaban al seguro o cosas por el estilo, pero el trato al ser humano, uno, como quien dice, como que se encariñaba con ellos. No había, digamos, cuando usted salía o salíamos
a trabajar en otro lado, o a veces íbamos a Guayaquil o a diferentes partes. La costumbre era para todos iguales. No como en otros lados, digo usted que una es la mesa del trabajador y otra es la mesa del jefe. Para ellos no, para ellos era una sola mesa. Es decir, que el trabajador con el patrón vivían esa experiencia, practicaban en este caso la misma costumbre. En otros lados, pues, por lo menos yo en lo personal, sí he caído en cuenta de que muchas personas hacen ese tipo de diferencia. Así pues, nuestra experiencia allí en Depósitos de Cola y Cerveza La Unión fue grata, la cual le llevamos pues siempre en nuestro corazón. Cuando yo ya fui deportista y siempre llegaba pues a la maná, ella me decía que le haga encerar la casa. Entonces yo llegaba y hacía en otras palabras mi cacholito, no porque uno estaba de deportista, había olvidado ese tipo de actividades. Y un día la señora me dijo, pero verás, Papinco, vas a encerrarme la casa, pero vas a hacerme un trabajo de agradecer, no solo de cobrar. Hasta hoy día siempre me recuerdo esas palabras, de que uno siempre debe hacer un trabajo, de que la persona que está recibiendo ese beneficio a uno le agradezca y que no solamente tenga el beneficio de que cobró X o tal cantidad de dinero, sino ser en este caso agradecido. Pues son los mensajes, entre otros mensajes sin palabras, que no es que a uno le pusieron en una aula y le estaban aconsejando, dándole información, no, sino que con el accionar de ellos, con la actividad de ellos, es que uno fue en este caso aprendiendo cómo debe irse conduciendo en la vida. También es importante mencionar que para mí fue una escuela trabajar allí, pero también no es menos cierto que muchos trabajadores siempre salían de ahí por tener la uña larga. En otras palabras, pues como esto es contenido que va a nivel internacional, cuando hablamos de uña larga, estamos hablando de personas no honradas, de personas que se desvían de su accionar. Cuando la señora se daba cuenta de aquello, no dudaba, enseguida lo despachaba. Allí pues algunos compañeros lastimosamente se desviaban y para resumirle, hasta en la basura le sacaban cajas de cigarrillo, entre otras cosas. En una oportunidad yo salía de allí, estuve afuera una semana y cuando yo llego a la maná me coge la señora, mira Papingo, esto pasó con estos verdugos. Yo, ahí me dice con lujo de detalle, estos me han estado robando así, 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 de esta manera. Y había metido preso como a unas 6 personas. En la maná eso había sido un escándalo. Gracias a Dios, yo llegué, conmigo no pasó nada porque ellos me conocían. Además, ellos sabían que si yo hubiese sabido, yo sí les hubiese informado. ¿Sabe qué, don Hugo? ¿Sabe, señora? Esto está pasando. Pero como yo no sabía, de mí, gracias a Dios, no sospecharon absolutamente nada, porque nunca estuve involucrado en ese tipo de actividades. Pero todo esto es una enseñanza, porque allí, digo usted, he tenido compañeros que han estado haciendo las suyas. Cuando estuve también en la vida deportiva, habían compañeros que conseguían la droga, conseguían la marihuana y se drogaban los señores. Yo no me quiero lavar las manos ni tampoco vestirme de santo, pero gracias a Dios, con lo que yo he ido aprendiendo poco a poco, nunca me involucré. Quiero decir, en otras palabras, de que
aunque uno puede estar al lado de personas que no son, como quien dice, gratas, pero mucho depende de la persona. Mucho depende del carácter que cada uno de nosotros tengamos. Si uno tiene un buen carácter, pues difícilmente va a ceder. Pero si el carácter es débil, ahí sí, una manzana podrida es la que se encarga de contaminar a las demás. Esto es como una pequeña reflexión en cuanto a uno en su infancia. Nosotros, pues, venimos de una familia pobre en toda la extensión de la palabra. Aquí que estamos hablando de nuestra infancia, yo en mi casa nunca tuve la oportunidad de poder comer 3 comidas al día. Peor como es aquí en Píllaro. Aquí en Píllaro la costumbre son 4. Aquí en Píllaro la costumbre es café, almuerzo, café y merienda. El café de las 4 de la tarde no tiene las costumbres algunas. Pero nosotros no. Nosotros venimos de una costumbre o por la situación económica también, de que en nuestra casa, en nuestra familia, cuando comíamos bien comido, así, eran 2 veces al día. Y si no, con una nos dábamos la vuelta. Pero aquí estamos. Yo también a veces comparto sobre todo con mis hermanas que están en la manada, les digo, cierto es que nuestros padres no nos dejaron a nosotros una herencia en cuanto a dinero se refiere, pero sí nos han dejado a nosotros una herencia en cuanto a nuestra cultura, en cuanto a nuestra costumbre, que nosotros pues por ser negro, por ser de Esmeralda y entre otras cosas que ya hemos tocado, yo les digo a mis hermanos, aquí podemos poner un restaurante, y les digo, pongamos un restaurante, Rincón Esmeraldeño, y vendamos viernes, sábado y domingo comida típica de Esmeralda, porque mis hermanas saben preparar aquello, pero lastimosamente ellas en cambio no les gusta el comercio, no les gusta este tipo de actividades, pero es una herencia que nuestros padres a nosotros nos han dejado, no económica, pero es una herencia cultural que lastimosamente nosotros o nuestra familia no aprovecha ese tipo de actividades que se pudiera usar o realizar. En este sentido, pues una infancia que para nosotros es normal, una infancia tranquila, una infancia, digo usted, que jugábamos a las escondidas también, allí detrás de la escuela Narciso Cerda, no estaba poblado como es poblado ahora, antes era puro monte y unos caminitos allí con unas enredaderas, y así jugábamos nosotros a las escondidas. También disfrutábamos de lo que es el río San Pablo, allí bajar en tubos. Qué interesante que eran esas actividades. También jugábamos al Capitán Manda, allí murió un amigo nuestro. Por jugar al Capitán Manda se tira al río de cabeza y va contra una piedra y ahí quedó quieto el Capitán Manda en el río San Pablo. Cruzarse el río cuando estaba crecido, que bueno, no del todo crecido tampoco, pero cuando estaba con bastante agua, qué interesante que era. Bueno, parte de nuestra infancia. El tiempo fue pasando y luego de estar con don Hugo Mena trabajando allí en el depósito de colas y cervezas La Unión, se nos entra la ilusión y como justo también ya empezaba el Transportes La Maná a dar sus primeros pasos porque en La Maná solamente había Transportes Macuchi, pero que no era La Maná, sino que había venido de la parte alta de Macuchi y había hecho su sede en La Maná. Entonces, pues, el transporte era bastante deficiente y se organiza el pueblo y allí con don Jacinto Rodríguez, que fue el hombre símbolo para esta cooperativa, porque él puso 5 carros para que la cooperativa pueda abrir sus frecuencias. Entonces ya se me entró la ilusión de que quería ser oficial de transportes La Maná. Y allí pues tuve la oportunidad, andaba pues con uno de
justamente con Gonzalo en Transportes La Maná, en ese entonces era el número 12, no me recuerdo más el número, y andábamos La Maná Guayaquil, La Maná Quito, La Maná Ambato. En una de esos viajes, en la Tacunga, el transporte Cotopaxi nos hizo problemas, que el transporte La Maná no puede pasar por allí, bueno, etcétera. La cosa es que uno ya de Guamba, yo de paso tenía más o menos unos 14 años, por ahí más o menos. Ya me paré también, yo era el oficial, me paré duro. ¿No? ¿Cómo pues querían bajar la llanta? ¿Cómo puede ser posible? Y bueno, usted sabe cómo son esos problemas allí. La cosa es que eso fue, como decir, hoy al mediodía. Al día siguiente, ese mismo transporte Cotopaxi ya regresaba de Quevedo hacia la Tacunga. Entonces el pueblo ya se enteró del inconveniente que tuvimos nosotros allí en la Tacunga y se levanta el pueblo, que la Cotopaxi no va a pasar por La Maná y amenazando que le van a quemar el carro porque estaba en la gasolinera. Recuerdo que don Escudo Vasco nos decía, sí, sí, pero aquí en la gasolinera, no, aquí no, que lo quemen por otro lado. Y así, la cosa era la bulla que se hizo en el pueblo. Para no alargar la historia, fue santo remedio. La Maná dijo, el pueblo dijo, si Transporte La Maná no va a Ambato y pasa por la Tacunga, tampoco Transporte Cotopaxi pasará por aquí a Quevedo. Esa era decisión determinante. Entonces entendieron de que un nuevo hijo nace y que hay que aceptarle, y de esta manera pues Transportes La Maná tiene también su frecuencia hoy en día con toda normalidad por lo que es también la Tacunga. Pero andando en esos viajes entre uno y otro, en un día determinado, justo Gonzalo no podía manejar el carro por otras actividades, venía manejando su hermano Popó, que le decimos Carlos Rodríguez. Y al ir correteando nosotros con la Cotopaxi de la Tacunga hacia La Maná, al pasar Zumbagua, un poquito más adelante, en la segunda curva, cuando usted baja y sube Zumbagua, allí pues íbamos como que íbamos en cuarta o tercera, pero la cosa es que yo sí me acuerdo de muchacho, de que él cambió de marcha a meter una marcha más fuerte, y a lo que cambia de marcha, no sé qué pasó, pero la cosa es que teníamos que girar hacia la izquierda y estábamos subiendo. Giraba a la izquierda, en lugar de girar a la izquierda, nos vamos nosotros recto, señor. Vamos y clavamos. Y ahí dimos más o menos como unas 2 o 3 vueltas serían. Yo cuando vi que el carro subía y que ya nos volcábamos, me cogí del tubo y hasta cuando paró el carro. Era como una película, para mí era mi primera experiencia, como una película de carro que era encima de una casa. Y gracias a Dios por esa casa. A lo que yo abro la puerta, porque abrí la puerta y fui el primero en salir del carro, unos niños habían estado jugando en el patio de esa casa. Y salen pues los indígenas allí. ¡Ay, Dios mío, virgencita linda! Y aquí puse y nos parece. El carro encima de la casa como que lo habían puesto por arte de magia. Bueno, fue mi primera experiencia. El tiempo pasó, ya se arregló el carro y estábamos otra vez normal recorriendo pues las rutas ecuatorianas en Transporte La Maná. Y uno pues de muchacho ilusionado pues andando allí de oficial. Un día íbamos a Guayaquil correteando con transportes San Pedrito, que eran de acá de Bolívar, de Guaranda. Ellos iban a Guayaquil, íbamos correteando con ellos, cerca de llegar a Babahoyo, en el sector de la Julia. La San Pedrito iba adelante y nosotros íbamos atrás. Y la San Pedrito frena para coger un pasajero y nosotros que íbamos atrás correteando. Ya en este caso estaba pues el propio dueño manejando, Gonzalo Rodríguez. Él trata de frenar al carro, pero como la viada que llevábamos no daba tiempo a frenar, quiere rebasarle, a lo que va a rebasarle ve que viene una volqueta y dice, no, pues aquí no hay cómo. Le chocan la parte de atrás a la San Pedrito y nos vamos hacia la derecha y ahí peloteamos por segunda vez. Gracias a Dios, en las 2 veces que volqué,
como estar ahorita aquí conversando con ustedes. Gracias a Dios no me pasó absolutamente nada. Pero sí quedé un poquito traumado. Dije, ya 2 veces que me vuelco, digo, la tercera no me escapo. Ahí ya dejé ese tipo de actividades. Pero así ha sido pues la infancia y parte de la adolescencia de uno, de cómo pues desde muy niño uno pues ha tenido, como quien dice, una vida un poco distinta, un poco, digo usted, reservada en otras palabras, pero una vida también que a nosotros, los Bernazas, los Valencias, sí nos ha honrado, gracias a Dios, en el pueblo. Hemos sido unas personas queridas, de sangre liviana, de que gracias a Dios no hemos estado metidos nunca en problemas, en dificultades. Así pues nos criaron nuestros padres. Con el psicólogo también siempre. Allí pues mi mami, que era zurda, cuando nos castigaba con el cabresto, con el látigo, sí nos daba pues duro. Ahí no es como ahora, digo usted, que no le toque, que hay que nada, vente para acá, y ahí sí, ta, 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 ta. Pero bueno, todas esas cosas a nosotros nos han servido para hacernos personas de bien. Y dejándole aquí con este tema, les invitamos a que ustedes vean el siguiente reportaje, La vida deportiva.